Buen día para todos jóvenes de octavo. A continuación vamos a presentar el video explicativo de la sexta guía de biología sobre reproducción sexual. Antes de empezar quisiera recordarles que ustedes son el futuro de la sociedad. Ustedes no solamente son el futuro del país, sino del mundo. Por eso, el primer paso para ser grandes en la vida es educarse. Lo que uno tiene en la mente, nadie se lo va a quitar. Y es una riqueza incalculable. Después de este pequeño preámbulo, entonces vamos a dar inicio con la explicación del taller. Vamos a dividir el video en dos partes. En la primera vamos a hacer un ejercicio de lectura y en la segunda vamos a ver paso a paso cada una de las actividades. Reproducción sexual. ¿Qué es la reproducción sexual? En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra a los dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien definido, y sobre todo de los pluricelulares. Se da conforme a distintos mecanismos que conducen siempre a la fecundación. La unión de células sexuales provenientes de cada uno de los progenitores para iniciar un proceso de multiplicación acelerada y conformar un cigoto, que posteriormente será embrión y finalmente un individuo nuevo de la especie, listo para incorporarse al ecosistema. El origen de la reproducción sexual constituye un misterio biológico, pero se asume que surgió en nuestro planeta hace 1200 millones de años, antes de que existieran los primeros organismos pluricelulares. Algunas teorías apuntan a que fue consecuencia de las infecciones virales, otras a ciertos tipos de fagocitosis celular que permitieron la incorporación del ADN de las células devoradas en el de la devoradora. En todo caso, permitió combatir el empobrecimiento genético de las comunidades y dio paso una variación genética que no dependía de mutaciones esporádicas. Selección sexual. La posibilidad de la reproducción sexual, es decir, de la combinación del material genético de dos individuos de la misma especie para formar uno nuevo y único, propició la aparición en los seres vivos sexuales, es decir, surgió el dimorfismo sexual, la diferenciación de los individuos en base a su sexo biológico, masculino y femenino. Dicha diferenciación es producto de la selección sexual, un proceso evolutivo descrito por Charles Darwin en su obra El origen de las especies, en 1859, y que supone el efecto de la presión competitiva, o sea, la selección natural entre los individuos de una misma especie por acceder a la cópula, entiéndase, para reproducirse. Dicho de modo más simple, los individuos de una misma especie compiten entre sí por reproducirse de modo eficaz, mediante distintos mecanismos que con el pasar del tiempo fueron modificando y especializando sus propios cuerpos. Así el cuerpo de machos y hembras de las distintas especies comenzaron a desarrollar características físicas y bioquímicas que les permitieron tener acceso al acto sexual,
como la especialización de ciertas partes del cuerpo con fines reproductivos o el desarrollo de otras para poder llevar adelante el cortejo y atraer un compañero sexual, como los colores llamativos. Proceso de la reproducción sexual. La reproducción sexual puede darse según distintos mecanismos, pero siempre dentro de un esquema muy similar de procesos bioquímicos y celulares que podemos describir de la siguiente manera. Gametogénesis. Los organismos generan células sexuales, gametos, los cuales poseen la mitad del contenido genético de una célula ordinaria y están diseñadas específicamente para la reproducción. Dichas células se originan mediante un proceso llamado meiosis, en glándulas y órganos especializados del cuerpo y son distintas dependiendo del sexo. En el caso de los animales se trata de espermatozoides masculino y óvulos femenino. Fecundación. Se llama así al encuentro entre los gametos femeninos y masculinos para fusionarse y producir un cigoto, es decir, una célula nueva dotada de un material genético único e irrepetible, poseedora de todo el potencial para convertirse en un individuo completo. Para que dicha célula se produzca, se deben unir físicamente los gametos, lo cual puede ocurrir en el medio ambiente, fecundación externa, o bien dentro del organismo femenino, fecundación interna. Dependiendo de ello, se deberá producir entonces un coito o acto sexual. Desarrollo embrionario. En esta etapa el cigoto se multiplica, crece y gana complejidad, atravesando numerosas etapas hasta producir un embrión, un individuo nuevo de la especie de sus progenitores que a partir de entonces crecerá, se desarrollará y eventualmente estará listo para iniciar una vida propia. Este desarrollo embrionario tendrá lugar dentro del cuerpo materno. En el caso de la fecundación interna, dando así origen al embarazo, o bien tendrá lugar dentro de huevos, en el caso de la fecundación externa. Nacimiento. Cuando el desarrollo embrionario está completo, el nuevo individuo se asoma al mundo por primera vez, lo cual implica romper la membrana del huevo o bien ser expulsado del cuerpo materno por el canal de parto. A partir de entonces habrá un nuevo individuo de la especie en el mundo. Reproducción sexual en animales. La gran mayoría de los animales se reproducen sexualmente, por lo que presentan también dimorfismo sexual, diferencias físicas entre machos y hembras. Sin embargo, no todos se reproducen de idéntica manera, ya que existen animales ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Animales ovíparos. Aquellos que se reproducen sexualmente, ya sea a través de un coito, fecundación interna, o de la liberación de gametos, fecundación externa, pero siempre a través de huevos que deposita la hembra. Dichos huevos son fecundados dentro o fuera de la hembra por el esperma del macho y dan origen cada uno a un nuevo individuo de la especie o varios. Son ejemplo de animales ovíparos los insectos, los peces, los reptiles y las aves. Animales vivíparos. Aquellos que se reproducen sexualmente y mediante coito, es decir, con fecundación interna, por lo que atraviesan una gestación o embarazo, al término del cual se expulsan vivos a los nuevos individuos ya formados, listos para llevar una vida independiente. Son ejemplo de animales vivíparos los mamíferos y el ser humano. Animales
ovovivíparos, aquellos que se reproducen sexualmente y mediante coito y mediante una puesta de huevos, pero esta última ocurre dentro del cuerpo de la madre, del cual saldrán posteriormente los individuos formados. Se trata de una opción intermedia entre las dos anteriores. Son ejemplo de animales ovovivíparos los tiburones, las rayas y ciertos tipos de serpiente. Reproducción sexual humana. Los seres humanos, en tanto mamíferos, nos reproducimos de manera sexual y mediante coito, con fecundación interna de la hembra, que luego atraviesa un periodo de gravidez o embarazo prolongado durante 9 meses aproximadamente. Durante dicho proceso, el vientre materno se abulta a medida que el cigoto se convierte en embrión y este último en feto, para finalmente ser expulsado por el canal de parto. Sin embargo, a diferencia de otras especies animales, los seres humanos tenemos una infancia prolongada y vulnerable, especialmente en los primeros meses de vida, ya que el desarrollo de nuestro cerebro es posterior al parto. De otro modo, sería muy difícil que la cabeza rígida de un niño atravesara el canal del parto. En esta parte ya finalizamos la lectura. Vamos a pasar al desarrollo de actividades de aplicación y profundización. En la actividad de aplicación encontramos 2 puntos. Un primer punto con unos enunciados de falso y verdadero y un segundo punto con un cuadro de relación. Entonces, en el primer punto de falso y verdadero les doy una clave. Todas son falsas excepto la 4. Recuerden que las que son falsas las deben justificar. Y en el cuadro de relación nuevamente se deben, al igual que en el primer punto, se deben remitir nuevamente a la lectura de la teoría para poder identificar a cuál enunciado corresponde cada uno de los conceptos que están en el cuadro. En la actividad de profundización, ustedes deben completar un cuadro sobre los animales ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. La parte de la descripción también la pueden encontrar en la parte de la teoría. Les voy a dar algunos ejemplos. Pueden copiar los ejemplos tal y como están aquí en este video y quienes decidan escribir otro ejemplo, otros ejemplos, recuerden que van a tener una unidad más en el taller, en la parte de profundización. En el cuadro que está en el tablero, entonces tienen una pequeña ayuda en la parte de la actividad de profundización, que son los ejemplos. Ustedes pueden copiar esos mismos 5 ejemplos o simplemente buscan otros ejemplos. Recuerden que quienes me presenten ejemplos diferentes tienen una unidad de más. En la parte de descripción pueden tomar los apuntes de la teoría y resumirlos o simplemente mencionar las características más relevantes. Ahí finalizar, en la actividad de profundización hay un segundo punto. El 22 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Agua, entonces ustedes deben realizar una poesía referente a los beneficios que represente el agua para la vida en la tierra. Bien creativos.
Y en la parte de reflexión del aprendizaje van a encontrar dos preguntas. Recuerden que todo el espacio que se les da para resolver las preguntas lo deben usar. Lo mismo en la última pregunta, que es la asignación del valor de la autoevaluación. No simplemente se asignen un valor, sino que expliquen y justifiquen por qué se merecen dicho valor. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero les sea de mucha ayuda y espero también que tengan un feliz día.